profesor. A continuación, mi grupo y yo le vamos a explicar el paso a paso que hemos seguido para hallar la optimización de una función utilizando las derivadas, para hallar la utilidad máxima de la institución educativa privada Aprendo Creando. Los integrantes de mi grupo son De la Cruz Paucar, Caitlin, mi persona Maricelo Quintana Zulca, Chura Acho Kennedy y Serna Roldán Jean-Pierre. Resumen. En el presente informe se expondrá sobre la guardería Aprendo Creando, el cual es un establecimiento en el que se cuida y forma a los niños que todavía no tienen edad para acudir a una escuela. De esta manera, los dueños de este proyecto comenzaron a recibir a niños en el 2021. Conforme pasaron días, semanas, meses, se dieron cuenta que la cantidad de niños matriculados incrementaba exponencialmente. No obstante, ellos no contaban con un sistema adecuado para poder calcular la ganancia máxima y gastos que se requieren para poder tener un panorama más amplio de cuánto es el margen de ganancia que genera dicha empresa, para poder en un futuro saber con exactitud dónde colocar mayor inversión y de esta manera mejorar ciertas áreas de la empresa, con el objetivo de brindarle un servicio de educación más plena a sus clientes. Con todo lo antes mencionado, el objetivo de este informe es poder dar a detalle la mayor utilidad que se puede generar en esta empresa, empleando ciertas cantidades de niños matriculados. Este cálculo estará enfocado en el crecimiento que tuvo la empresa del 2021 al 2022 para hallar la utilidad máxima. Enfocaremos en cierto mes y la cantidad de niños matriculados, utilizando el método de optimización de funciones, teniendo en cuenta las variables correspondientes. Hallaremos primero el costo total y el ingreso para de esa manera hallar la utilidad y proceder a derivar la función utilidad para luego maximizarla. En todo nuestro informe que nosotros hemos realizado como grupo, hemos hallado 6 palabras claves, ¿no? Que sería función, derivadas, maximización, costo total, ingreso y utilidad. En todo este proceso de nosotros de recaudar datos, nosotros como grupo queremos dar unas palabras de agradecimiento a la empresa, ya que con facilidad nos han brindado sus montos y todo lo que nosotros necesitamos para nuestra investigación. Problemática. La problemática se divide en tres: descripción general, justificación y pregunta de investigación. En descripción general, el factor más importante de todo un negocio es conocer de qué manera se puede optimizar la ganancia. El problema que nosotros como grupo encontramos en la guardería Aprendo Creando es que los dueños desconocen la cantidad de niños y niñas que se encuentran matriculados mensualmente. Mientras más niños ingresan, la guardería obtiene más ganancias. Justificación. El fin de esta investigación busca que el dueño pueda conocer sus ganancias semestralmente, para que así haya buen manejo contable en su empresa y en futuro abrir más sucursales a nivel nacional. En preguntas de investigación se dividen en dos: problema general y problema específico. En problema general, la pregunta es: ¿qué cantidad de niños matriculados optimizaría la ganancia en la guardería Aprendo Creando? En problema específico son tres: ¿cuál sería el ingreso por los servicios prestados? ¿Y cuál sería la ecuación de la utilidad y la ganancia de los niños matriculados mensualmente? ¿Y cuántos niños matriculados se requieren para obtener la utilidad máxima? Bueno, en esta parte les voy a hablar acerca del objetivo general, objetivo específico y revisión bibliográfica. Bueno, en primer parte, ¿qué es nuestro objetivo general? Bueno, nuestro objetivo general en este informe viene a ser el analizar la cantidad de niños matriculados que nos permita la optimización de las ganancias de la guardería. Y tenemos como objetivos específicos determinar la función de ingreso promedio para hallar la cantidad de niños y niñas matriculados en la guardería. Lo siguiente es determinar la ecuación del ingreso promedio en la gráfica y por último determinar la ganancia anual de la guardería. Lo siguiente hablaré acerca de la revisión bibliográfica. Primera parte tenemos el criterio de la segunda derivada. La aplicación directa del criterio de la segunda derivada es determinar si los puntos críticos de una función, o sea, puntos que anulan la primera derivada, son máximos o mínimos.
Si hay extremos, podemos deducir la monotonía de la función alrededor de estos. Además de esto, los puntos que anulan la segunda derivada son candidatos a ser puntos de inflexión. ¿Qué vienen a ser los puntos de inflexión? Bueno, vienen a ser los puntos donde la curvatura de la función cambia de tipo, concavidad y convexidad. Determinar si los extremos de la siguiente función son máximos o mínimos, esto vendría a ser un ejemplo que hemos brindado en el grupo. Lo siguiente viene a ser la regla de la cadena. Se suele decir que la regla de la cadena consiste en derivar la función y luego multiplicar por lo dentro. La función de la regla de la cadena nos facilita mucho la derivación de funciones compuestas, ya que si tuviéramos que derivar una composición de funciones utilizando el límite de la definición de derivada, tendríamos que hacer muchos cálculos y sería más complejo. Por lo siguiente viene a ser, le hablaría acerca de los límites. En la matemática, límite se refiere a la magnitud fija en el que los términos de una secuencia se aproximan entre sí. Se utiliza en el análisis real y complejo. En las fórmulas matemáticas, el límite también se puede representar con los siguientes símbolos, que es AN, flecha y A. Elasticidad. La elasticidad es la sensibilidad de variación que presenta una variable a los cambios experimentados por otra. Por tanto, es necesario disponer de dos variables para poder llevar a cabo el estudio. Simplificando, la elasticidad es la variación porcentual que padece una variable X al darse un cambio en una variable Y. Bueno, ahora viene derivada de la multiplicación. La derivada de una multiplicación es igual al primer factor multiplicado por la derivada del segundo más el segundo factor multiplicado por la derivada del primero. Máximo y mínimo. El punto máximo relativo es un punto en el que la función cambia de dirección decreciente a decreciente o que hace a ese punto un cima en la gráfica. Del mismo modo, un punto mínimo relativo es un punto en el que la función cambia de dirección de decreciente a creciente. Y eso es todo. Gracias. Buenas tardes, profesor. Le habla el integrante del grupo 6, Leonardo, que le ha tocado lo que es metodología, conclusiones y recomendaciones y referencias. Primero voy a comenzar explicando la parte de metodología. Comenzamos con la obtención de datos y manejo de la información. Iniciamos nuestro informe analizando los costos fijos y variables que genera la guardería mediante un estudio de todo lo que se necesitaría para poder emplear un proyecto como este. Cálculos fundamentales. En primera instancia hemos calculado los costos fijos y los costos variables mensuales, utilizando la herramienta Excel. Con ellos obtuvimos los costos totales del mes. Los ingresos obtenidos por semana resultaron de multiplicar la cantidad de niños matriculados por el precio por hora, más las horas adicionales y reforzamientos, claro. Considerando la cantidad de niños matriculados y el ingreso semanal con la ayuda de la herramienta Excel, en gráficos de dispersión, logramos encontrar la función del ingreso para la guardería. Al obtener la función de ingreso y los costos mensuales, el siguiente paso será hallar la ecuación de utilidad. Luego, cuando ya tenemos la ecuación de utilidad, contando con esta, podemos conocer cuál sería la cantidad máxima de niños matriculados para optimizar las ganancias. Primero, para maximizar las ganancias debemos derivar la utilidad. Luego, la utilidad derivada obtenida se iguala a 0 y reemplazamos en la función original. Ahora voy con lo que es conclusiones y recomendaciones. Con los datos proporcionados por la guardería Aprendo Creando, se pudo obtener el número de niños que se inscriben mensualmente en la guardería y así poder tener más ganancias, por lo que vimos la necesidad de encontrar el número de niños inscritos que optimizaría las ganancias en la guardería. En este informe científico se han podido alcanzar los objetivos inicialmente previstos: analizar el número de niños matriculados para optimizar la ganancia de la guardería, analizar los costes e ingresos para hallar la utilidad, determinar la función de ingreso promedio, determinar la ecuación de ingreso promedio en la gráfica, determinar el beneficio anual que nos daría esta. Para lograr los objetivos que se plantearon, se requiere de conocimientos previos, tales como tener conocimientos para calcular ingresos, costos y utilidades, encontrar el máximo a lo que se refiere ganancia,
Finalmente, como grupo y teniendo en cuenta todos los resultados presentados en este proyecto, hemos llegado a la conclusión de que para maximizar el beneficio es necesario que en la guardería se logre matricular 406 niños para que se logre un ingreso de 7.895 al mes y obteniendo eso como ganancia, claro. En recomendaciones, con los datos obtenidos de la guardería se puede optimizar las ganancias en diferentes tipos de negocios y a nivel personal, teniendo en cuenta los saberes previos mencionados en clase. La optimización ayuda a minimizar las pérdidas monetarias o maximizar las ganancias si se conoce esta de manera correcta y usar de manera idónea también. Se debería tener importancia los precios cambiantes, pues dependiendo del negocio dichos acostumbrarían tener un tiempo de cambio, así sea diario, por temporadas o alguna alteración en concreto. Ahora, lo que es referencias, tenemos la función de utilidad de Polynomics, de Economics Made Simple. También tenemos derivado de una función de Econopedia. Y eso sería todo. Muchas gracias.